Claro, porque estás... Genial. Ni se nota que estás con el cosito. Y si estamos, es parte de... Sí, no, está buenísimo. Bueno. Contamos, si querés, ¿no? ¿Viste cómo hacen? Contá hasta 3 y arrancás. Dale. Igual yo te voy a saludar, todo, sí. Bueno, 1, 2. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Bueno, un poco la idea era reunirnos para que vos nos pudieras contar en detalle y con profundidad en qué consiste alineación consciente para empezar. Y bueno, tenemos algunas preguntas más también que nos gustaría hacerte. Sí, este es un viaje que más o menos toma 2 años. Hace 2 años que quiero hacer este video. Bien, muy bien. Así que vamos a empezar hoy. Hace 2 años se me había planteado esta idea de proponer el nuevo mapa de la conciencia que se viene desplegando como una continuidad de lo que el Dr. David Hopkins había desarrollado, pero necesitaba ciertas prácticas, ciertas verificaciones, ¿no? Entonces sí, bueno, ya estamos acá. El momento. Sí. Llegó el momento. Que arranque alineación consciente, contarlo. La idea es eso, ver un ABC, o sea que las personas que quieran conocer, profundizar sobre la alineación consciente y qué se hace y cómo se hace, desde qué lugar se hace y cuál es la práctica que esto conlleva en el diario vivir, bueno, sirva este video y quede ahí en eterno para aquel que quiera consultar. ¿Qué quiere saber qué es? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, mucha gente pasó por alineación consciente, pero más allá de experimentarlo, contanos cómo empezó, cómo inició, cómo llegaste a este método que es alineación consciente. Alineación consciente, cuando lo vi por primera vez sin darme cuenta que era una metodología, en sí es un mecanismo de trabajo, fue en esta experiencia a mis 26 años donde se me presentó toda una amplificación de la conciencia. Entonces estuve en el lugar en donde permanentemente se está diseñando la vida y se están generando todos los factores para hacer que ocurra un ser humano acá en este plano. Era una empresa a la cual había que meterse bastante arduo, porque en aquel momento no había nada parecido a lo que es alineación consciente, inclusive hoy no lo hay. Hay personas que me dicen que hay como conceptos similares, pero la forma de abordar la dinámica, ¿no? Los protocolos de trabajo difieren mucho, ¿no? Me han llamado personas desde Israel, por ejemplo, España, porque hay nombres similares y quieren saber si es igual la metodología y la verdad que no es igual, no hay forma de compararlo al punto que estas personas tampoco comprenden qué significa alineación consciente y la idea de hoy es poder explicar ir a esa profundidad, ¿no? Sí. Así que alineación consciente es un mecanismo de trabajo muy abarcativo, o sea, puede contener o contiene todas las actividades que nosotros los seres humanos hacemos, porque es una herramienta que produce conciencia antes de cualquier cosa. O sea, alineación consciente le da sentido a la biología, alineación consciente le da sentido a un tratamiento. Yo como médico, por ejemplo, trabajando internamente con estos protocolos, crezco en conciencia, accedo a información muy sutil que permite acelerar los procesos de curación de las personas y puedo a su vez a las personas asesorarle en el incremento, en la práctica de esta dinámica para acelerar sus procesos de salud, ¿no? ¿Eso le sucede a una persona, un médico, una persona, un trabajador? No sé, todos. A todos. Cuando pasan por alineación consciente, logran ese estado de conciencia diferente, superior, para poder trasladarlo a lo que hacen. A todo lo que hacen. Si tomo un poco de este gran amigo que tengo de corazón, el Dr. Hopkins,
Él había desarrollado el mapa de la conciencia y lo desplegó en la salud, en la filosofía, después se autogeneró como un ser espiritual muy profundo, es considerado un gurú, y él entregó esa información al mundo y pedía que las personas amplifiquen esto. Entonces en las leyes se implementa al punto que hablaba que si incorporamos altos valores de conciencia, altas frecuencias de conciencia en las personas que gestionan las leyes en el mundo, tendrían que escribirse todas de nuevo. Lo mismo estamos hablando en la medicina, lo mismo estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida. Sería como una, no te digo una refundación, sino una aceleración y un avance en lo que se espera que la humanidad ya hubiera hecho, ¿no? Entonces empiezan a bajar ya herramientas, al menos hoy, después de ya casi 6 años, 5 años de lo que es alineación consciente, sé que hay dinámicas muy similares en otros continentes que tienden también a hacer esto, o sea que ya se va a volver prevalente. En aquel momento no lo era, hoy aún no lo es, y es necesario comunicar intensamente y muy puramente lo que representa alineación y este mecanismo de aceleración de la conciencia. ¿Cómo funciona alineación consciente? ¿Por qué funciona? Alineación consciente tiene una dinámica de trabajar en el inconsciente de las personas. Bien. El inconsciente es la conciencia del ego. En alineación consciente, el ego soy yo, sos vos, es todo lo que tenga biología. En este caso aceptamos 100% la realidad de este ser ego y la evolución de este ser ego. Lo ha venido haciendo hace más o menos 3,5 millones de años. ¿Por qué va a dejar de hacerlo ahora? Entonces nosotros lo que hemos aprendido, lo que hemos observado, cómo es que el ego aprende, cómo es que guarda información para que esto se vuelva después un mecanismo de manifestación en el mundo. Entonces, sabiendo esta dinámica de cómo es que aprende el ego, observando, todo el tiempo está observando y guardando información en el inconsciente. Sí. Después, el ego se encarga naturalmente de templar esa forma de aprendizaje que hizo y volverlo algo prevalente. Bueno, en la alineación consciente sabemos desaprender, ¿no? O sea, así como el ego aprende, también sabe desaprender. Sabemos desaprender, soltamos esa información de nuestro inconsciente e incorporamos información en nuestro inconsciente en una frecuencia muy alta, muy alta. Después viene un mecanismo de templanza, o sea, una repetición de estos protocolos de trabajo en donde me vuelve eso. El primer quiebre que tiene el ser humano es que inmediatamente nota un cambio, pero es inmediato. En la misma consulta muchas veces, ¿no? Y no lo logra racionalizar, no entiende por qué ahora está bien cuando no hizo mucho para estarlo. Claro. Estamos muy acostumbrados a muchas dinámicas, mucho psicoanálisis. Acá en Argentina somos la capital internacional, creo, del psicoanálisis, de hacer muchos por qué, muchos procesos. Buscar la causa raíz. Eso. Sirvió. Procesos largos. Sirve buscar la causa, pero démosle un salto más. O sea, de tantas causas que hemos encontrado, también en la evolución, en la continuidad permanente, de que sí hay que bucear un poco, esto provocó este insight, ¿no? O sea, somos muy, al menos acá en Argentina, somos muy buscadores de sí mismos, posibilitó mayores horizontes. Entonces, tomo conciencia fue el otro salto. Ahora ya sabemos que no solamente es tomar conciencia, sino que es incorporar una información de alta frecuencia que modifique esas causas que antes estaban caídas, porque estamos muy acostumbrados a encontrar causas caídas. Entonces, al observar la causa, al tomar conciencia que esto está en el inconsciente, con alineación consciente incorporamos nuevos mecanismos de aprendizaje, nuevas frecuencias, nuevas potencias que posibilitan mayor amplitud de acción, mayor amplitud de sentimientos, mayor amplitud de pensamientos. Entonces me vuelvo un ser literalmente nuevo.
Me tengo que acostumbrar a eso. Uno de los protocolos que hay que trabajar es la capacidad de cambiar, ¿no? La gente dice, ¿cómo puede ser que esto tan rápido puede ser? Muy rápido y uno pasa de un estado muy diferente al otro. Muy diferente. Cuesta adaptarse a veces. Cuesta adaptarse. Hay gente que me dice, Ari, honestamente tengo una paz que ya me está preocupando. O sea, está bien que yo esté así llena de paz en este momento, porque me está preocupando. Bueno, trabajar la preocupación. Entonces, cada palabra que dice la persona me está indicando el próximo paso a incorporar, ¿no? A dejar ir e incorporar una nueva información. Claro. En un momento vos hablabas de que se hace un rediseño de la persona. Me gustó el concepto de cómo se va reemplazando una forma anterior y le colocas o se coloca a nivel inconsciente otro nivel de conciencia. Sí. Es un poco eso. Hoy todo es así, no nos damos cuenta. O sea, es más fácil rediseñar nuestra información en un teléfono que todo el tiempo se está actualizando, pero nosotros no. Sí. O sea, todo se está actualizando todo el tiempo. Entonces, uno de los primeros conceptos que bajó es ser uno tal cual como un teléfono. Y que si hay una aplicación que ya no sirve, bajo la aplicación que me sirve y ya funciona. Alineación es eso. Soy un hardware que tiene software, que hay algunos que ya pasaron un tiempo y hay que actualizar. Viste que está el 1.1, 1.2, 1.3. Bueno, alineación hace eso. El tema que alineación tiene una dinámica no lineal. Entonces no es 1.1 al 1.2, es ir directamente al 10. Claro. Eso internamente es una revolución formidable y hay que tener ese tiempo de adaptación, porque del 1 le pongo un 0 directamente, no 1 punto tanto, 1 punto. Y ese 1 punto al cual estamos acostumbrados es lo que la gente le da cierta certeza. Bueno, hay un aprendizaje, por eso estoy bien. Todavía no dejan ese pensamiento ya que está un tanto antiguo de por qué estoy bien. Simplemente estoy, ¿no? Entonces del 1 al 10. Sí, es que no encuentran quizás una explicación de ese nivel de aceleración tan grande que se da con la técnica. Sí, y tiene que ver también esto porque a los 26 años, cuando yo tengo este punto de conciencia tan amplio, yo quería racionalizar qué es lo que me estaba pasando. Claro. Y los seres que estaban conteniendo este laboratorio que estaba ocurriendo ahí, ¿no? En este estado amplificado de conciencia, simplemente decían, no pienses, sentí. ¿Y sentir qué? El pulso de la conciencia, no el pulso de las emociones. Mucha gente habla del sentir y lo lleva directamente al sentir emociones. Alineación consciente te hace sentir emociones, pero para instalarte en un estado de conciencia. Es una evolución, es un paso más de estas dinámicas de inteligencia emocional. Uno, mientras se maneja en la inteligencia emocional, sigue estando dentro de un factor de error, porque todavía tengo ciertas distorsiones. Las emociones distorsionan, ¿no? Así sean las más altas de las más altas, es un cristal que aún distorsiona. El cristal que no distorsiona es estar en un estado de conciencia. Los estados de conciencia son permanentes. Claro. Hay personas que dicen, che, pero sería como muy aburrido estar en esos estados neutrales de conciencia. O sea, a mí me gusta ser feliz. Y si tenés ganas de ser infeliz, sí. Ah, pero ¿por qué me decís eso? Porque el ser humano vive en la dualidad. Y la dualidad no es otra cosa que emociones. Cuando vos vivís en estado de conciencia, ya estás en unidad, ¿no? Entonces, lo que hace alineación consciente es aquellos que ya tienen una preparación como gestionadores de sus emociones, porque tienen una inteligencia emocional, este es un paso aún más allá de salir de la inteligencia emocional y ser un ser de sabiduría interna. Esta es la primera propuesta o la primera revolución que causa alineación consciente. La dinámica de alineación es ya ser un ser inteligente emocionalmente, porque yo reconozco las debilidades, las emociones débiles, e inmediatamente, por la misma dinámica de alineación consciente, me instalo en una conciencia o en un estado de conciencia de contemplación. Alineación consciente también acelera el juicio, o sea, propiciamos
grandes cantidades de juicios, porque al poder trascenderlas llega un momento en que yo ya no juicio más, ya soy, es el ser que se está manifestando. Entonces estoy en ese estado de entonces vos vas buscando, rastreando a ver dónde está el juicio, dónde está el origen de ese juicio. Nosotros permanentemente estamos emitiendo juicios, sí. ¿no? Porque es la forma en la que nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo. Vos sos mujer, yo soy hombre, tengo identidad, entonces ya soy quien soy en esta experiencia. Ahora, a eso de vos sos mujer, yo soy hombre, la clasifiqué. Sí. Es mejor ser hombre en esta sociedad que mujer. Y ahí, en ese juicio, surge una emoción. El ego graba esa emoción, la graba en el inconsciente, dice, para ser hombre o ser hombre representa ser más que mujer. Entonces cada vez que yo me mueva en el mundo es este ser humano hecho, puesto y derecho de esta forma, y todas las mujeres no son vistas por mí. Así funciona. Para el ego le da igual ser o no ser hombre, lo que necesita es una identidad para sobrevivir. Pero no nos damos cuenta que al hacer este juicio, ser hombres más, ser mujeres menos, hay uno que está en una emoción alta y hay otro que está en una emoción baja. Lo que nosotros hacemos es identificar eso, ¿no? O sea, ¿cómo me sentí yo cuando el Ari se siente como tan así, tan arriba, y yo siento que estoy hecho una lechuguita? Bueno, acepto la lechuguita que soy, ¿no? En ese estado caído en el que estoy, acepto complete profundamente esto en mi conciencia, por haberme visto de esta manera, me perdono, me amo y me impregno de mi paz. Porque ¿quién es el que impregna paz y luz y amor? El ser puro que yo soy. Alineación consciente trae un viejo concepto del ser puro. Cuando es hombre, le podemos ser puro. Cuando es mujer, pureza, ¿no? El puro no tiene un género, claro. es simplemente. Entonces, en esta dinámica de encontrar la pureza que yo soy, la alineación consciente es, me alineo a ese ser puro. Todo lo que no esté alineado a ese ser puro, es lo que hay que trascender, ¿no? Entonces yo tengo este sur, por ponerte, y tengo un norte. El trabajo es ese trayecto que tengo que hacer para ir a la unificación. El concepto más importante y la acción más permanente es la unificación. Yo por ahí escucho hablar de que hay muchas teorías que hablan de la unificación y lo hacen desde la inteligencia emocional. No hay tal cosa como unificar desde las emociones. La emoción no concibe, no entra, no está en la frecuencia de lo que es la unidad, no está en esa frecuencia. Entonces nosotros acercamos en cada acto de alineación un punto más a ese estado de unidad, al primer escalón de lo que es concebirse en unidad. Bien. Hablaste en algún momento de Hopkins. Contanos un poco más. Ahí está, mira. Hopkins, alineación consciente es un mecanismo que venía evolucionando, se venía manifestando, y más o menos unos años después, unos 2 años después de 1 año y medio más o menos, públicamente, ¿no? Alineación consciente empezó sin nombre desde los 26 años, ¿no? O sea, esto fue un trabajo interno, pero cuando yo lo empecé a mostrar al mundo, por insistencia, básicamente, de la gente y de todo el mundo por insistencia, yo me lo había guardado para mí, no era esa la función, no era, así me había ido por guardármelo. Si tienen... ¿La pasas mal? Sí, mal. Yo la pasé muy mal porque sabía lo que tenía que venir y no me hice caso, ¿no? Entonces la vida, perfecto. Quítenle la esposa a la Ari, la familia, quítenle la casa, quítenle el trabajo, quítenle todos. De alguna manera, si uno lo quiere tomar desde ese lugar. Entonces me quedé conmigo mismo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, alineación consciente fue lo que tenía en las manos. Y ahí empezó, ¿no? esta dinámica. Entonces, al estar desarrollando esta dinámica, en un momento escuché en una conferencia
mencionarlo al doctor David Hopkins. Que acá está, me encanta tenerlo cerca del doc. Cuando escuché, se me puso todo el cuerpo en resonancia. Tenía todo el cuerpo en piel de gallina. Dije, ¿y este ser quién es? Que tanto me llama la atención, ¿no? Observé que habían unos libros, busqué los libros, lo primero que vi fue el mapa de la conciencia. Cuando leí el mapa de la conciencia dije, pero si esto es lo que yo experimenté cuando fui a esa experiencia. O sea, yo en ese momento dije, gracias Dios, porque hay alguien que pudo hacer este escrito, o sea, bajarlo de forma tan pragmática. Sí. En ese momento lo tomé como propio, lo exploré internamente y me di cuenta, esto que él había desplegado, este mapa de la conciencia, me di cuenta que es el camino que todos los seres humanos hacíamos, ¿no? Cuando observé esto, es el mismo ascenso que tiene un ser humano en lo cotidiano, pero yo lo sentí como ese ascenso que había tenido en mi experiencia mística a los 26 años. Y estaba logarítmicamente especificado. Digo, esto está hasta numerado. Después descubrí con el doc que lo que había hecho es unificar la experiencia empírica científica con la no lineal espiritual. Al doctor Hopkins, este mapa le tomó unos 20 años configurarlo. Con todo un estudio, usó la kinesiología del comportamiento en ese momento para verificar los sí y no, las fortalezas y debilidades y la evolución que él hace de la kinesiología del comportamiento es que podía medir, pero no sabía con qué iba a medir. Claro. Entonces se desarrolló su propia tabla de medición, básicamente. Sí. Era un hombre muy pragmático en ese sentido. Entonces cuando vi esto, dije, esto es un buen norte. Y ahí es cuando acoplé alineación consciente con el mapa de la conciencia, tomando lo que uno lee y ve en los escritos y en